Ahí está. Hola, ¿te enteraste? Es el título del programa que transmito 2 a 3 veces por semana, sí. ¿Te enteraste qué le preguntó el carcelero de Filipos al apóstol Pablo y a Silas cuando estaban en el calabozo? ¿Eh? Leo, pero antes de leer necesito que vos te consigas, que tengas a mano papel y lápiz, porque te voy a dictar como de costumbre textos para leer durante mi ausencia, para estudiar. Hechos 16 voy a citar, voy a leer ahora. Hechos 16 del 22 en adelante. Dice lo siguiente, el libro de Hechos 16 del 22 en adelante. Dice así. Vamos a leer hasta el versículo 34 podemos leer. Dice el relato bíblico: y se agolpó el pueblo estamos hablando de la ciudad de Filipos, allá en el tiempo del apóstol Pablo y Silas. Se agolpó el pueblo contra los dos apóstoles, contra Pablo y Silas. No querían saber nada de su presencia en ese lugar. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. ¿Por qué? ¿Cuál era el delito? Predicar el evangelio, lo que yo estoy haciendo ahora. Claro, enseñando el amor de Cristo. Y entonces ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, bastante, sin piedad, sin lástima, sin titubeos, le azotaron como dos delincuentes, como si fueran dos delincuentes. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, y no solo eso, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si fuesen criminales peligrosísimos, ¿sí? Que los guardasen con seguridad. Entonces el carcelero, recibido el mandato, los metió en el calabozo, más adentro, más al fondo lo llevó. Y no solo eso, sino que les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué tal, no? No nos sorprende, porque si lo trataron así a Jesús, no nos sorprende ahora que también lo hayan azotado a estos dos fieles discípulos de Cristo. Claro, los guardaste con seguridad, el cual los metió al fondo y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, ¿qué pasó? Decir que no hacía frío como está haciendo ahora, por ejemplo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas se limitaron a orar. Y no solo eso, sino que cantaban himnos alabando a Dios. Y los presos que estaban ahí en la cárcel lo escuchaban, sí o sí, forzosamente, porque estaban allí a medianoche, todos durmiendo. Se despertaron con los cantos. Entonces,
A medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, ¿qué pasó? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Sabían ustedes eso? ¿Leyeron la Biblia? En la tranquilidad de la noche, en el silencio de la noche, empezaron a cantar Pablo y Silas, y al ratito se desató el terremoto, nada menos, che. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¡Ah! Y al instante se abrieron como consecuencia del temblor, se abrieron todas las puertas de la cárcel, puertas de hierro. Se abrieron todas las puertas y las cadenas inclusive de los presos, las cadenas no solo de Pablo y Silas, sino todos los presos que le acompañaban, las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué tal? Despertando el carcelero con tanto ruido y temblor, salió rápidamente de su casilla y miró, por supuesto, qué pasaba en la cárcel, y vio todas las puertas abiertas. Ah, no. ¿Sabés lo que le pasaba a los guardias, no? Si se escapaba un preso. Era... Sí, eran muertos en el acto. Lo ajusticiaban. Las autoridades tenían ya amenazados a los guardas. Tenían que cuidar sí o sí. Se escapaba un preso y mataban a un guarda. Así que cuando vio el carcelero de Filipo, vio las puertas todas abiertas y el temblor, sacó la espada para matarse a sí mismo. ¿Para qué iba a estar esperando? No dudó de que los presos desaparecieron de la escena. ¿Y entonces qué pasó? Cuando vio eso, Pablo gritó ahí desde adentro de la cárcel. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo al carcelero: no te hagas ningún mal, che, pues todos estamos aquí, quédate tranquilo, no te asustes, no tengas miedo. Qué notable, che, cómo obra el Espíritu Santo, cómo obra Dios, cómo obran los ángeles de Dios con los hijos fieles. Los defiende. Dice el Salmo 37, si no me equivoco. El Salmo 34, tengo entendido. Lee todo el Salmo, un hermoso Salmo que leímos hace poquito. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Jehová, de los que le obedecen, y los defiende. Lee todo el Salmo 34, vas a ver qué dice ahí. Eso promete Dios. Hoy, al igual que ayer, porque Dios es eterno, su palabra es eterna. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, o sea, de los que le obedecen a Dios, ¿no? Y lo aman, por supuesto. ¿Y qué pasa con el ángel? El ángel que vos tenés, que yo tengo, el ángel guardián o el ángel de la guarda, los defiende, claro está, sí. Así que nadie se escapó, todos quedaron ahí, en la cárcel. Entonces el carcelero, ya un poquito más tranquilo en este aspecto, entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, porque se dio cuenta en el acto que esto no era
un temblor que llegó por casualidad, ahí nunca se conoció el temblor. Se dio cuenta que era la obra de Dios, Jehová, dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Para defender la vida de estos dos valientes apóstoles. Y sacándolo entonces el carcelero, sacándolos, les dijo: señores, conmovido, asustado, preocupado y bastante nervioso, pero ya un poquito más calmo, sacándolo de la cárcel, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser tan valiente como ustedes? Ahora no dudo que ustedes sirven a un Dios que realmente obra. No es que está allá lejano, allá en los cielos. Está atento a todas las inquietudes, preocupaciones y alegrías que tenemos, todo aquello que buscamos seguir los pasos de Cristo, estudiando la palabra de Dios, ¿no? Y conmovido el carcelero de Filipos le dice a los dos apóstoles, a Pablo y Silas: señores, estoy realmente impresionado, conmovido, como ustedes han demostrado valentía, han demostrado al resistir las órdenes dadas por las máximas autoridades, por obedecer la orden superior aún que ustedes pueden tener, la orden de Dios. Es menester, dijo el apóstol Pedro en su oportunidad, varios siglos más tarde, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Valientemente dijo en aquella oportunidad a los ceñudos, orgullosos y altaneros saduceos o fariseos o escribas o doctores de la ley, todos eran orgullosos, soberbios. Y le ordenó a Pedro y a los 12 apóstoles no predicar de aquí en más en ese nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y Pedro valientemente también, al igual que Pablo y Silas, les dijo: señores, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que le conste esto, no importa qué nos pueda pasar a nosotros. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Claro. Entonces, eso es menester. Nosotros seguiremos predicando hasta que perdamos la vida. ¿Eh? Y entonces el carcelero, asustado y conmovido a la vez, pasado el susto y conmovido, le dice: señores, ahora no me cabe duda que ustedes son siervos de Dios por todo esto que se está manifestando acá. Yo quiero ser tan valiente como ustedes. ¿Qué debo hacer? ¿Hay algún requisito que tengo que hacer? ¿Qué le respondió Pablo y Silas? ¿Qué le dijo? El carcelero le preguntó: ¿qué debo hacer, señores? Yo quiero ser como ustedes, quiero ser salvo. ¿Qué debo hacer? Y nada imposible, nada difícil, le dice Pablo. Solamente es menester que creas. Creer, o sea, la fe, es imprescindible, indispensable desarrollar esa cualidad, la fe en Dios, la fe en su palabra, en lo que Él promete en su palabra. Y la fe se lo demuestra a través de nuestro ejemplo, de nuestro carácter, de nuestra vida cotidiana. Claro,
amando a nuestro prójimo, ayudando a los que necesitan una manito, empezando siempre, la caridad empieza por casa. Preocupándonos por el bienestar de nuestro entorno, de los quienes nos rodean, antes que todas las preocupaciones nuestras giran alrededor de nosotros. Primero yo, después yo, siempre yo y mi familia en última instancia. No, señor, ese no es el motivo, no es el blanco, no es el motor, no es no es el propósito del hombre al venir a esta tierra, al recibir la vida de Dios y venir a este mundo y nacer en este planeta Tierra. Dios no nos trajo aquí para ser servido, nos trajo para servir, no para gozar de las atenciones y el servicio de los demás. No, señor. Por eso Cristo dio su ejemplo cuando dijo: el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, vino a este mundo no para ser servido, vino para servir, y aún más, para dar su vida en rescate de muchos. Inclusive nos rescató a mí, te rescató a vos, pero depende que ahora aceptes el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, eso se logra por la fe. Por eso le dijo Pablo a Sila, Pablo y Sila le dice al carcelero, cuando él le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para ser como ustedes? Para ser salvo y ser valiente. Ese valor que tienen ustedes es digno de imitar, ¿eh? Y ellos le dijeron: no tienes que hacer nada, todo ya lo hizo Cristo en la cruz, al morir por ti y por mí. Solamente es menester que creas, en el resultado. Cuando le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y además tu casa, tu familia. Y entonces le hablaron la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que conmueve, es lo que convence, es lo que fortalece la fe y acrecienta la fe. Claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es todo lo que tenés que hacer, querido, querida, para lograr la salvación. De nada vale hacer largas penitencias, orar tantas oraciones, tantas veces para lograr el perdón. No, nada de eso. La Biblia no te dice esas cosas. En absoluto, no. Cree solamente en los méritos expiatorios del Señor Jesús. Cree que el Señor te puede, con su sangre expiatoria, puede limpiar tu vida de pecados. Incluso te puede limpiar, pero para eso necesitas mucha fe. Te puede limpiar del posible contagio del virus, del ¿cómo se llama? De la pandemia, eso que está muy en boga ahora y que todos estamos temblando a ver que no me agarre a mí. Claro, el coronavirus, ¿sí? Entonces, eso no es una seguridad, una posibilidad te estoy hablando yo. Esa es inspiración mía que te estoy diciendo. No tiene valor porque es inspiración de un hombre. Es una sugerencia que te hago. Que necesitas fe, mucha fe, para que los méritos de Cristo, su sangre expiatoria, su sacrificio en la cruz, que lo hizo por ti y por mí, tenga efecto ahora. Claro. Y entonces se cumpla en tu vida, como en mi vida, lo expresado por el apóstol Pablo cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí?
¿Ya? Filipenses 4:13, si no me equivoco, anótalo. ¿Qué debo hacer, señores, para ser salvo? Yo quiero ser como ustedes, tan valiente como ustedes, che. Me conmovieron ustedes. No, no tienes que hacer nada, Cristo ya lo hizo todo, le dijo Pablo. Solamente cree en sus méritos expiatorios. ¿Eh? Claro, eso le dijo. Y le hablaron la palabra del Señor. Aquel que cree en los méritos de Cristo, todos los días abre la palabra de Dios y lee a la mañana, o a la noche, o a la mañana y la noche, antes de ir al trabajo, antes de ir al colegio, a la noche antes de ir a acostarse. Le dedica 10, 15, 20, 30, una hora o más de estudio todos los días, ¿sí? Y orando, pedís la bendición, la iluminación divina. Así como si fuese un diálogo con alguien que está contigo. Señor, ilumíname, necesito entender la palabra el estudio de tu palabra, para hacerla, esas promesas, para hacerla mía, y para mi casa. Cree solamente en el Señor Jesucristo, pero el creer en Cristo, el tener fe en Cristo implica un servicio, reitero, servicio al prójimo, a tu familia, a tus vecinos, a tu entorno, compañeros de trabajo, de colegio, ¿no? ¿A qué me refiero cuando le digo servir? Servir implica atender las necesidades, inclusive las alegrías, las confidencias que te hacen tu prójimo, escucharlo con atención, con respeto, mostrando que realmente simpatizás con él, con ella, o con la criatura, o con el abuelo, o con quien sea. Mostrar interés en sus cosas. Claro, hacer tuyas las inquietudes y las alegrías de tu prójimo. Interiorizate de las cosas que hace, que no hace, que le inquietan, que le preocupan, que le alegran. Claro, ponete en su ojota, en su sandalia, en su zapato. Y entonces estás haciendo la obra de Cristo. Mostrarlo con tu acción, con tu ejemplo. Cuánto te ama Cristo y cómo vos te sentís conmovido, alentada, conmovida, por ese amor inmerecido, porque todos somos pecadores, querida. Nacimos del vientre de nuestra madre ya con pecados en nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hizo el Señor Jesús por ti y por mí? Para que hoy yo me sienta inclinado a amarlo y a respetar lo que Él me pide que haga. Mira lo que hizo Jesús por vos. Y por supuesto hizo también por mí. Y hace por todos aquellos que lo aman de verdad. ¿Qué hizo? Allá muchos siglos antes de Pablo y Silas, proféticamente dijo el profeta Isaías 53, anotá, del 3 al 5, mirá la obra que está haciendo cada día en tu vida y en mi vida Dios. Dice así, repito, Isaías 53, del 3 al 5, dice lo siguiente: despreciado y desechado, así lo recibieron a Jesús desde su nacimiento y durante sus 33 años en esta tierra. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él. Así fue desde su nacimiento.
siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo, de la tierra, del universo, nació en un establo, en un galpón viejo, todo, que servía de refugio a los animales. Ahí nació Jesús, el Rey, el Señor de Señores, el Creador del mundo y del universo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y que como que escondimos el rostro de él, no solo en aquel entonces, mientras vivía en esta tierra. Hoy, con mi actitud y con tu actitud, también puedes ser indiferente al llamado que Cristo te hace todos los días, golpeando tu puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y seré su huésped las 24 horas de cada día. Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 20. Tenés esa hermosa promesa. Todavía no leímos todo lo que hizo Jesús y que está haciendo por ti y por mí. Isaías 53, 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lamentablemente esa situación no pasó hasta ahora. Son poquitos, las personas que muestran fidelidad hacia todo aquello que pide el Señor Jesús en su palabra. Somos indiferentes, muy ocupados en nuestras cosas. No cambió la situación en el mundo como en el tiempo de Cristo. Fue despreciado, su llegada fue ignorada. Solamente los 3 reyes magos, ¿recuerdan el relato? Los reyes magos se fueron a adorarlo y le dejaron presentes de mucho valor. Fuimos menospreciados y no lo estimamos. ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? ¿Qué está haciendo cada día? Ciertamente libró él, mira lo que hizo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Él cargó con nuestras enfermedades. Y según la fe tuya y la fe mía, también va a cargar con el virus que te amenaza y que me amenaza. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y sigue sufriendo hoy si nos portamos mal. Pero si mostramos buena disposición hacia el Señor Jesús, buscamos obedecerle en todo lo que nos pide, con el poder siempre de su Espíritu Santo, porque sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús, ahí en Juan 15, del 3 en adelante. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, como murió Cristo, ¿no? Azotado, torturado, y esos tremendos clavos oxidados, clavados en sus manos y en sus pies. Nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido y muerto, ¿cierto? Mas él, fíjate el último versículo, más el 5 estoy leyendo, versículo 5 de Isaías capítulo 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
En lugar de sufrir yo, sufrió Él el castigo como consecuencia de mi desobediencia, de tu desobediencia. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados. ¿Y qué pasa hoy con el virus? Yo no te voy a prometer, sí, te va a sanar, no te va a pasar nada. No. Yo mismo no estoy seguro qué me puede pasar. Yo y mi familia estamos resignados, humildemente preparados para lo que pase. Nos alcance el virus u otro problema, o nos salvamos del virus, estaremos igualmente agradecidos al Señor por lo que ya hizo y hace cada día en nuestras vidas, con nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. Él está siempre presente en tu vida y en mi vida. Si vos crees que es indiferente a tus necesidades, a tus preocupaciones, a tus alegrías, ¿de quién es la culpa? Nosotros somos los pecadores. No podemos acusarlo a Dios de que es indiferente, que hace oído sordo a nuestros pedidos de protección. No, son vuestras rebeliones lo que hacen. Eso no tenía anotado en mi prospecto, pero ahora es el momento de mencionar eso. Eso está en el mismo libro de Isaías que estamos leyendo, en el capítulo 29, ahí en el mismo libro, Isaías 29, dice así el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice, tomar con... No, pero les prometo, la próxima entrevista contigo voy a tener anotado. Hoy no anoté en mi bosquejo, ¿no? Cuando dice el Señor, no es que Dios es indiferente a vuestras necesidades, a vuestros problemas, a vuestras dolencias, a vuestros temores. Él nunca es indiferente, ¿no? Pero son vuestras rebeliones, vuestros pecados, lo que hizo separación entre Dios, entre tú y mí, dice el Señor. Tú te has separado de mí y eres indiferente cuando yo te llamo. No puedo hospedarme en tu casa, en tu vida, en tu corazón, no puedo, porque no me invitas a entrar en ti, en tu vida. Porque estás muy ocupado, atareado en tus cosas personales y la de tu hogar, de tu familia. Eso es muy saludable, muy bueno. Pero no vaya con esas actividades que tenés, no uses como excusa para ser indiferente a la invitación de Jesús o al llamado de Jesús a que te permita vivir en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tus preocupaciones y en tus alegrías. No es que Dios es indiferente a tus necesidades y a tus temores. Ahora, por eso estoy insistiendo en ese aspecto, pero el asunto la ¿cómo se llama esto? Pandemia. No importa, ya saben ustedes a qué me refiero. Al virus, claro. Estamos todos preocupados y a la expectativa, por favor, a ver si nos salvamos de eso. Pero recurriste al dador de la vida, recurriste a Dios, recurriste a Cristo Jesús. Señor, sé propicio a mí, soy consciente que soy pecador, pero con el carcelero de Filipo decís, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvado por ti? Quiero ser tu discípulo, no obligado por la circunstancia difícil que estamos viviendo. No.
en cualquier momento, en cualquier altura de mi existencia. Te necesito a las 24 horas de cada día. Sé propicio a mi Señor y a mi familia. Si es posible, quita de mí esta culpa, este castigo, este azote. Quita de mí, si es posible, Señor. Eso dijo Jesús cuando pidió al Padre librarlo de la crucifixión. Si es posible, quita de mí este azote. Pero no se haga mi voluntad, sino hágase lo que a ti te agrada, lo que tú consideras que es necesario. Lo acepto humildemente. Esa es la actitud. Todo lo que Jesús nos pide, Él lo hizo primero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Abre tu Biblia cada día, estudia allí los requerimientos que pide Jehová de ti y qué espera de ti y qué necesita de ti, porque Jesús te necesita, así como lo necesitó a Pablo y Silas, y como necesitó a todos los profetas, y escriba, todas las autoridades, todo ser humano que se deleite en hacer algo por Cristo. Tenés la oportunidad de hacerlo, ahí en tu casa, ahí en tu vecino, tu compañero de trabajo, de estudio. Tiene algunas inquietudes y tiene algunas alegrías. ¿Le escuchaste? ¿Le preguntaste? Algo relacionado con su vida íntima. Si le dijiste, si puedo serte útil en algo, te ruego que confíes en mí. Voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que vos logres tus propósitos, tus nobles propósitos. Estamos para eso, reitero. Nos vinimos a este mundo a complacernos a nosotros mismos, no, en absoluto. Seguimos el ejemplo de Cristo, estamos aquí para servir al prójimo, en eso consisten los 10 mandamientos. Amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu fuerza, de toda tu vida, y a Dios y a tu prójimo. Amarás a Dios, honrarás su nombre y amarás a tu prójimo. En eso consiste todos los 10 mandamientos. Eso está en Marcos capítulo 12. Anotalo por ahí. Después lee todo el capítulo. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, sigue todo esto. Esto sigue. Tengo más texto. Pero ya tengo que dejar. ¿Sí? Porque la hora se va rápido. Y ustedes tienen cosas que hacer, aunque estamos en cuarentena, pero igual hay cosas para hacer. Entonces, si no se enojan, permítanme, hoy voy a omitir el canto, que siempre termino cantando. Estoy reponiéndome de un problemita de salud y la voz no me sale con mucha claridad. Pero voy a ver si la próxima visita que te haga ya pueda cantar algo, ¿no? ¿Sí? Además el frío también mejoró un poco la voz. Ahora hace frío aquí. Estoy con la estufa aquí al lado, abajo, ¿no? Aquí al lado de mi asiento. Entonces, nos encontraremos, Dios mediante, dentro de enseguida nomás, dentro de 2 días, ¿no? Si Dios me permite, vamos a estar otra vez juntos y vamos a seguir hablando de estas cosas que es de vital importancia para nuestra salvación, para tu salvación. Que Dios te bendiga a vos, a tu familia, y seguir confiando en el amor de Dios. Si es su voluntad, Él te va a librar del virus. Porque te ama y te necesita vivito y coleando, vivita y coleando. Muerto no le servís para nada. Muerta no te necesita Dios. Ahora, mientras tenés vida,
haces algo en favor de Dios y de tu prójimo. Que Dios te fortalezca, y luego